Hola, soy Jesús Simparada Peralta y en esta ocasión vamos a realizar un análisis de lazos sobre este circuito que se compone de tres resistencias, 6, 10 y 8 ohms, una fuente de corriente de 2 amperes y una fuente de voltaje de 6 volts. Entonces, pues lo dicho, vamos a hacer un análisis de lazos. Para ello vamos a empezar por asignar cuáles son nuestros lazos y las corrientes de los lazos. Entonces, el primer lazo va a estar sobre esta trayectoria y aquí vamos a asignar la corriente I1. Y el otro va a estar sobre esa otra trayectoria cuya corriente va a ser I2. Para empezar debemos de notar que pues hay una fuente de corriente obviamente entre estos dos lazos, con lo cual pues todo esto va a ser un super lazo. Entonces vamos a marcarlo. Esto va a ser un superlazo, con lo cual vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo este superlazo y la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo. Entonces vamos a comenzar por aplicar la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo. Bueno, que va a ser la ecuación número 1 del sistema de ecuaciones lineales que vamos a obtener en términos de las corrientes de lazo. Entonces, veamos. Vamos primero que nada a nombrar a los elementos de este circuito. Por ejemplo, este voltaje vamos a llamarlo B, a esta vamos a llamar la resistencia 1, a esta vamos a llamar la resistencia 2, a esta resistencia 3, y a esta vamos a llamar la corriente I de 2 amperes. Entonces, sobre este nodo va a entrar esta corriente I2, va a salir la corriente I mayúscula y va también a salir la corriente I1. Es decir, que I2 es igual a I1 más I, de donde si restamos ambos lados de la ecuación I minúscula 1, vamos a tener que menos I minúscula 1 más I minúscula 2 es igual a I mayúscula. Esta va a ser la primera de nuestro sistema de ecuaciones. Luego, al aplicar la segunda ley de Kirchhoff de voltaje sobre todo ese superlazo, vamos a tener que, bueno, vamos a empezar por esta fuente de voltaje. Vamos a tener esta corriente y, bueno, este lazo que pues va en esta dirección, vamos a ir hacia aquí arriba sobre esta fuente de voltaje, vamos a ir de mayor a menor potencial. Entonces quiere decir que va a ser el voltaje B positivo. Bien, luego vamos a pasar por esta resistencia de 6 ohms, entonces más R1, por supuesto que aplicamos la ley de Ohm para poner el voltaje de esa resistencia en términos de la corriente del lazo y pues obviamente el valor de esa resistencia, entonces va a ser R1 por I1. Luego, pues va este superlazo, a esta resistencia le corresponde ahora el lazo, la segunda trayectoria a la que la corriente I minúscula 2, entonces la cual va a pasar para acá, de forma que pues va a ser más R2 por I2 y luego va a venir la misma corriente por acá abajo, entonces más R3 por I3, que va a ser igual. Vamos a reacomodar estos términos, entonces veamos que tenemos perdón, esto no es I3, esto es I2, entonces veamos que tenemos un término con I1 y tenemos dos términos con I2, que va a ser R2 más R3 por I2 más el voltaje B, por supuesto es igual a 0. Entonces vamos a restar este voltaje B a ambos lados de la ecuación, de donde vamos a tener que R1 I1 más R2 más R3 por I2 es igual a menos voltaje B, la cual va a ser la segunda de nuestro sistema de ecuaciones lineales. Entonces tenemos, fijémonos que tenemos dos variables, que las cuales son I minúscula 1 y I minúscula 2, y tenemos dos ecuaciones, con lo cual pues con dos ecuaciones y dos variables podemos pues resolver ese sistema de ecuaciones, de forma que pues planteando la matriz de coeficientes y pues como lo hacemos en todos estos métodos de análisis de tanto de nodos y de mallas, pues vamos a poner la matriz de coeficientes desde las variables, ¿no?, del sistema de ecuaciones, pero obviando las unidades de las cantidades. Entonces en este caso vamos a tener menos 1, luego 1, y por la segunda ecuación vamos a tener R1, lo que son 6, y pues la suma entre R2 y R3, que R2 son 10 ohms, R3 son 8, entonces la suma es 18. Y luego pues aquí vamos a tener pues
el vector o matriz de variables, que van a ser i1, i2, y eso es igual al vector o matriz de resultados, que van a ser i y menos b. Entonces i son menos 2, perdón, son 2, y menos b pues son 6 menos 6, ¿no? Muy bien, vamos a resolver por la regla de Cramer este sistema de ecuaciones lineales. Entonces el determinante general delta va a ser el determinante de esta matriz, menos 1, 6, 1, 18, lo cual es menos 1 por 18, pues van a ser menos 18, menos 6 por 1, menos 6, lo que son es igual a menos 24. Luego pues delta 1 va a ser igual a pues el mismo determinante de esta misma matriz, pero vamos a sustituir esta columna, la primera columna, por la columna o matriz o vector de resultados. Entonces esto va a ser 2 menos 6, y ahora ponemos la segunda columna tal cual, 1, 18. 2 por 18 es igual a 36, y restamos el producto de menos 6 por 1, que es más 6, y esto es igual a 42. Muy bien. Por último, vamos a tener que delta 2 va a ser el determinante de esta matriz igualmente, pero ahora vamos a sustituir esta columna por la matriz de resultados. Entonces vamos a tener menos 1, 6, 2, menos 6. Entonces, este producto va a ser igual a 6, y vamos a restar el producto entre 6 y 2, que es menos 12, y esto es menos 6. Entonces, por supuesto que cada corriente, vamos a ponerle I sub k es igual a delta sub k entre delta general para k igual a 1 y 2. Esa es la fórmula general para obtener las corrientes, de forma que I1 va a ser igual a 42 entre menos 24. ¿Qué unidades van a tener? Bueno, aquí estamos usando volts para el voltaje, estamos usando ohms para las resistencias y ampere para la corriente. Entonces estas corrientes también van a estar en ampere. Entonces vamos a calcular ese cociente, que va a ser de menos 42 sobre 24, y se reduce a menos 7 cuartos ampere. Luego la corriente I2 va a ser igual a delta 2, que es menos 6, entre menos 24 ampere. Pues 24 es lo mismo que 6 por 4, entonces esta cociente se reduce a un cuarto ampere. Entonces pues ya tenemos los valores de las corrientes. La corriente desde el lazo I1 pues son menos 7 cuartos ampere, y la corriente del lazo I2 pues es un cuarto ampere. Entonces esta corriente I1 que va por aquí pues tiene un valor de menos 7 cuartos ampere. Entonces por este circuito circula en esta dirección una corriente de 7 cuartos de ampere, y por aquí circulan un cuarto de ampere. Si se juntan en este punto se van a sumar para dar pues 7 cuartos más un cuarto, que son 8 cuartos, igual a 2 ampere, la que son pues exactamente la corriente I. Entonces vemos que se cumple la ley de Kirchhoff de corrientes sobre este punto. Bueno, entonces pues ya habiendo conseguido las corrientes de lazo, pues lo que nos queda es encontrar cuáles son los voltajes de las resistencias que hay en el circuito. Entonces vamos a hacer eso mediante la ley de Ohm. Entonces vamos a llamar voltaje sub K, según sea K1, K2, K3, depende del número del subíndice de la resistencia, por ejemplo R1, R2, R3. Para R1, voltaje 1 va a ser igual a la corriente que pasa por ahí, que es decir, pues es el negativo de I1, menos I1 por el valor de la corriente, por el valor de la resistencia R1. Eso es igual a, pues el negativo es 7 cuartos por 6, 7 cuartos ampere por 6 ohms. Esto es igual a, pues 7 por 6 es 42 cuartos volt, lo cual podemos reducir a, si factorizamos un 2 de este 42, vamos a tener 21 medios volt, si no me equivoco.
lo cual es el primer voltaje, y esto por supuesto son 10.5 volts. Muy bien, el voltaje V2 es igual a la corriente I2 que pasa por él, por esa resistencia, I2 por R2, lo que es igual a 1/4 de ampere por R2, que son 10 ohms, y esto es 5 medios de volt. Muy bien, por último, el voltaje V3 es igual a la corriente I2, que es la misma que pasa por esta resistencia R3, por lo tanto, pues I2 por R3 es igual al voltaje V3, y eso va a ser igual, pues, igual a 1/4 de ampere por el valor de la resistencia, que son 8 ohms, y eso por supuesto son 2 volts. Entonces, pues ya habiendo obtenido los voltajes y las corrientes del lazo, y pues también las corrientes del circuito, con eso damos por concluido el análisis de este circuito.